Otra de las alternativas de alojamientos rurales son los farmstay en el Reino Unido. El Reino Unido es otro país con gran arquitectura rural, que es uno de los aspectos más interesantes de este tipo de turismo, que ha sabido adaptarlos precisamente para ofrecérselos a un turismo rural o muy particular proveniente de estas grandes ciudades, como os veníamos diciendo. Algunos recomiendan el otoño, ya que uno puede ver la cosecha y a su vez los paisajes de acuerdo a sus distintas coloraciones, ¿no? De distintos verdes, amarillos. También se pueden observar las plantaciones, ¿sí? Tanto de ciruelas o de manzanas propios de esta zona, como los bosques nativos de roble o la fauna autóctona compuesta por ciervos, lechuzas, conejos, ¿sí? Que componen toda esta región. Algunos de estos establecimientos fueron cotos de caza, sí que están refuncionalizados. También en otros establecimientos están dedicados a la ganadería, tanto a la cría de vacas como cría de ovejas. Ustedes piensen que en Gran Bretaña la oveja es importante, ¿no? En la campiña inglesa, escocesa, galesa, ¿no? Los británicos. Bueno, como dato anecdótico, eh, muchas veces estos establecimientos constituyen antiguos graneros del siglo XIII, ¿sí? O cobertizos para carruajes o caballerizas que actualmente han sido refuncionalizados para la hotelería o el hospedaje que se presta en esos lugares. Eh, en la mayoría de los establecimientos se presta un servicio que consiste en el alojamiento y desayuno, ¿sí? Puede estar o no incluida lo que es el almuerzo o la cena. Escocia es otro lugar donde hay granjas, por ejemplo, algunas especializadas en los hongos comestibles, y entonces también se puede visitar las plantaciones y degustar platos típicos. Por supuesto que en todos los casos los ingredientes tienen que ver con la materia prima regional, como en este caso puede ser la panceta y la carne de cerdo también, que se utilizan en el desayuno. Y las regiones más pintorescas para alojamientos rurales en Inglaterra son Cornwall, Devon y Herefordshire, ¿no? Acá tienen algunas imágenes, ¿sí? Ustedes fíjense en estas localidades, la edificación es realmente interesante, bueno, por lo menos a mí me interesa por su antigüedad, y Devon, acá se pueden ver viviendas eh, también eh, con cierta antigüedad, ¿sí? Del siglo pasado, que han sido adaptadas para el turismo, es decir, son pequeños pueblos. En Salzburgo, en Austria, que acá no se los puse en grande, es una de las regiones por ahí más publicitadas para el turismo rural dentro de lo que es Austria. La región de Salzburgo cuenta con un parque nacional que ocupa una buena parte eh, de su superficie, constituye una reserva natural, ¿sí? Ahí no se puede ingresar. Las minas de sal, por ejemplo, en la ciudad de Halle, o castillos como la fortaleza de Hohensalzburg y palacios que hoy actualmente están convertidos en museo. También la región de los lagos, ¿sí? Que le dan un carácter
distintivo en todos estos, en el paisaje de la región austríaca. Como actividades se ofrecen el senderismo, que se puede hacer por distintas vías, algunas más complejas que otras, y es especialmente desarrollado durante el verano. El ciclismo también, bueno, hay algunos datos que encontré. Se dice que hay 7.200 kilómetros en senderos y unas 6.000 vías para bicicleta, todos con distintos niveles de dificultad. Como ustedes pueden ver, los paisajes son realmente muy pintorescos, ya que combinan ese paisaje de los Alpes austríacos con zonas más rurales. En este caso está más orientado a lo que es el senderismo y distintas actividades desarrolladas en estos lugares, ¿sí? Eh, eh, Hay otras opciones donde el turista puede participar en distintos puntos o en distintos, mejor dicho, en distintas actividades que tienen que ver con el medio rural. Otro tema que está asociado al turismo rural, que yo a propósito no lo mencioné anteriormente, son las rutas alimentarias y las rutas gastronómicas. Las rutas alimentarias, dicho de manera global, constituyen una propuesta turística sustentada en la producción de alimentos de una región. En cambio, la ruta gastronómica, la propuesta está sustentada específicamente en la oferta gastronómica. Es decir, en la ruta alimentaria se pasa por todo el proceso de producción de un bien, que puede ir desde la plantación, ya sea un viñedo, puede ser un olivar, puede ser, por ejemplo, un tambo, si estamos hablando de la ruta del queso. Entonces uno puede visitar la granja, puede visitar el proceso de elaboración y finalmente la producción. Y en algunos casos, inclusive la ruta alimentaria, también contempla la visita a algún museo acerca de técnicas antiguas de elaboración de ese producto. Con lo cual, el grado de integración de distintos aspectos, inclusive de distintos territorios, ¿sí? Es mucho mayor en una ruta alimentaria que en una ruta gastronómica. La denominación de origen o las certificaciones de origen es un indicador que vincula a un alimento a un lugar específico, de tal forma que la calidad de ese alimento viene dado porque es elaborado en tal lugar. Por ejemplo, yo digo, bueno, los salamines tandileros, es decir, no importa quién lo elaboró, yo sé que si vienen de Tandil, son buenos. Entonces, eso, detrás de esta certificación hay todo un trabajo realizado entre los productores para realmente ofrecer un producto de calidad, no importa quién lo hace, sino dónde se hace. En el diseño de las rutas alimentarias tenemos entonces que definir el para qué que queremos mostrar, quiénes se van a integrar a ese producto y qué producto se va a ofrecer. Por eso es importante todo un trabajo previo entre los distintos agentes, ¿sí? Y quiénes van a participar y con qué grado de participación, de hasta qué punto se van a involucrar. Vinculado con estas rutas, acá tenemos algunos ejemplos. Quizá la más popular es la ruta del vino, con el turismo enológico. Igual ustedes van a tener un texto sobre España, pero yo acá les agregué otros ejemplos, como son la ruta toscana, que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que había establecimientos rurales, pero que también hay todo un desarrollo con respecto a los viñedos del el vino Chianti, ¿no? Entonces, es común visitar una bodega
y hacer alguna degustación, por lo general de pastas, acompañadas por el vino Chianti. Algunos de estos lugares prestan el servicio de alojamiento. Acá tenemos la localidad de San Gimignano, ¿sí?, que está inmersa en una zona de viñedos muy importantes. Otro ejemplo es la región de la Champaña, Ardennes, ¿sí?, que vieron la denominación Champaña, viene precisamente del tipo de vino que se produce en esta región de Francia, así que tiene determinadas características, no solamente por la cepa, sino por el clima y el tipo de tierra de la zona. Acá es interesante ver cómo hay guías que se especializan en este tipo de turismo, ¿sí? No cualquiera muestra, o sí cualquiera muestra una bodega, pero si la persona se ha especializado en lo que es la producción de vinos y en el tipo de vino, realmente el resultado es muy diferente, ¿sí? Ya en Europa se empieza a ver que hay guías que se especializan en un tipo de producto para mostrarlo adecuadamente a los turistas. Otro ejemplo es la producción en Burdeos, también en Francia. Burdeos es una zona donde se producen vinos tintos hasta vinos rosados. Hay varios establecimientos que inclusive están ligados a un chateau, es decir, a un castillo, ¿no? Y se han desarrollado rutas distintas que van desde la uva, la cosecha, hasta lo que es la cata o la degustación. Y como ejemplo, ustedes acá tienen un hotel boutique de Caudalie en las afueras de Burdeos, donde funciona un spa de vino, ¿sí? Porque hay estudios que ligan el vino a determinados efectos sobre la piel y la belleza, ¿sí? No sé exactamente qué consiste el tratamiento, pero hay cosméticos a base de la uva o de la producción de vino. Ustedes fíjense hasta qué punto llegó el desarrollo. Por último, otro ejemplo, tenemos la ruta de los quesos, que ustedes van a tener un artículo que van a poder consultar, por eso no me voy a explayar demasiado, de la National Geographic, que yo se las junto a la clase de hoy. Como ejemplo podemos poner el mercado de queso en Holanda, la ruta del Idiazábal en el País Vasco en España, la ruta de los quesos en Auvernia también en Francia, ¿sí? La ruta del Emmental en Suiza, ¿sí?, donde también tenemos de vuelta una zona alpina, hay un estilo para producir queso, entonces se puede visitar esta ciudad medieval de Burgdorf, ¿no?, donde se desarrolla toda la ruta quesera, inclusive está asociado a distintos tramos que se pueden hacer en bicicleta, se pueden también realizar degustaciones, y ver todo el proceso de producción, desde la obtención de la leche hasta la exportación del producto final, ¿no? Y bueno, y además se puede ordeñar una vaca, se puede participar en la elaboración del queso, es decir, depende a qué lugar la persona vaya, puede hacer distintas actividades. Y bueno, espero que no tengan mucha hambre porque el tema es muy convocante. De la misma forma, hay lugares con platos típicos, tanto en la zona de los Pirineos, de los Apeninos, también tienen lo que es Europa Oriental, distintos platos típicos donde uno puede hacer degustaciones en base a productos locales y la tradición en cuanto a la gastronomía, que es para prestarle atención porque el turismo gastronómico de degustación es una variante del turismo que va en auge día tras día.